Muy buenos días. Hay algo que en el Evangelio, cuando lo leemos en la misa, una frase introductoria que se repite mucho y me llama mucho la atención porque nos ayuda a centrarnos y a situarnos en la importancia que tiene el Evangelio y nos da muchos elementos para situarnos en el contexto. Si has puesto atención, casi siempre iniciamos diciendo en aquel tiempo, en aquel tiempo. Pero estoy casi seguro que tan correcto sería decir en aquel tiempo como ahora y después leer el Evangelio. Por supuesto, yo no estoy proponiendo ningún cambio en la liturgia, pero sí es importante que nos demos cuenta que tanto en aquel tiempo como el día de hoy, el ser humano sigue siendo el mismo. No importa quién seas tú, estoy seguro que un momento en tu vida vas a necesitar un milagro como los que narra el Evangelio. Sin importar cualquiera que sea tu situación o tu condición, va a llegar un momento donde tú vas a tener una pregunta que hacerle a Dios, como los del Evangelio. Sin importar cuál sea el momento de tu vida, Jesús también se está acercando a tu corazón como se acercaba al corazón de aquellas personas. Así que tanto como en aquel tiempo, así como hoy, necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque no difiere de mucho. Pareciese que las mismas preguntas que hay en el corazón del ser humano, siempre han existido. Presta mucha atención a lo que el Evangelio dice el día de hoy, porque seguramente es también una pregunta que tenemos en el corazón. Y que, aunque ya hemos leído y escuchado ese Evangelio miles de veces, quizás no hemos puesto la suficiente atención para que la pregunta quede con una respuesta y podamos vivirla plenamente. Escucha con atención lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. En otro momento nos hemos detenido a explicar con más detalle la forma en cómo Jesús responde, que más que decir solamente un mandamiento, parece como si Jesús estuviera dando 3 o más si fuéramos muy estrictos. El primero es: escucha, escucha. Ese es el primer mandamiento: escucha. Porque si no escuchas no vas a entender nada. Si no escuchas vas a suponer, y la suposición es el primer paso al error. Escucha. ¿Qué es lo que tengo que escuchar? Que solamente existe un Dios, que es el Señor, el dueño, el creador de todo. Y a Él hay que amar. El segundo mandamiento es semejante a amar a Dios. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso implica con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Pero primero amar a Dios y luego amar al prójimo. Ahora, la forma en cómo le responde este escriba es: tienes razón, Señor, cuando dices que incluso es más importante que los sacrificios del templo. Jesús no había dicho eso, y sin embargo tenía razón. Pero una cosa es tener razón y otra cosa es hacerlo. Una cosa es saber que tengo que amar a Dios y otra cosa es amar a Dios. Por eso pienso que, así como en aquel tiempo,
El día de hoy seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y pudiéramos hacernos miles y miles y miles de preguntas. Y creo que el problema no está en las preguntas. Creo que tampoco está en las respuestas, sino en que siempre ponemos pretextos para dar el paso, para amar. Jesús es bien claro cuando dice amar a Dios. Ese es el primer mandamiento, que no nos quepa la menor duda. Tenemos que amar a Dios. Aunque nos duela, aunque nos cueste, aunque nos confronte, aunque no nos guste, tenemos que reconocer que la iglesia no es una ONG, una organización no gubernamental. No lo es. Tenemos que reconocer que la iglesia tampoco es una non-profit, ¿verdad? Que hace labores sociales. No lo es. También tenemos que reconocer que la iglesia no es un museo y tampoco es un espacio de cultura. No lo es. Lo principal, la principal misión y característica de la iglesia es amar a Dios. Eso es. Sin eso, todo lo demás que hagamos no va a tener sentido. Incluso va a ser contraproducente. Porque la esencia de la iglesia y del cristiano está y radica en amar a Dios, reconocerlo a Él como el único y amarlo, respetarlo, honrarlo con todas nuestras fuerzas. Si nosotros no amamos a Dios por encima de todo, entonces nos vamos a ir quebrando por dentro. Porque incluso tú, no solamente hablemos de la iglesia como institución, sino tú como persona tienes un espíritu. Y ese espíritu de una u otra manera se alimenta o se recrea o agarra fuerza cuando amas a Dios. Cuando no tienes a Dios en primer lugar en tu vida, todo va a tener un desequilibrio. Vas a estar ansioso, vas a estar con angustia. Pero cuando te rindes ante Dios, entonces todo va encontrando sentido. El segundo mandamiento es amar al prójimo. Por eso digo, si no amamos a Dios, no vamos a amar al prójimo. Si en nuestras iglesias no hay un verdadero amor a Dios, entonces tampoco va a haber un verdadero, genuino amor al prójimo. Las dos cosas tienen que estar unidas, pero tiene que quedar bien claro que lo principal es amar a Dios. Porque si no amamos a Dios, ¿con qué criterios vamos a amar al prójimo? Terminaremos disolviéndonos, terminaremos dañando, terminaremos haciendo ideologías en lugar de un verdadero amor comprometido al hermano. Tenemos que amar a Dios para saber cómo amar al prójimo. En la iglesia, cuando se ha amado a Dios, es cuando se ha habido un gran progreso en la historia, ¿verdad? En torno a los monasterios es donde surgieron las universidades. En torno a las parroquias es donde surgieron los hospitales. Incluso tú me pudieras decir, bueno, pero eso fue hace muchos años. No, el día de hoy. En torno, alrededor de personas que aman a Dios, es donde surgen movimientos sociales con un genuino amor al hermano. Por ejemplo, piensa en el Padre Pío, un hombre místico, un hombre estigmatizado, que en torno a él, a su amor a Dios, se fundó también un hospital muy bueno. Piensa en el amor de la Madre Teresa de Calcuta, que ella, amando a Dios, encontró un camino para amar al prójimo y fundó una congregación que ha ayudado como ninguna otra institución, ¿verdad? Los hermanos y las hermanas de la caridad. Pero primero amar a Dios. En cambio, ¿cuántas veces hemos tratado de amar al hermano haciendo a un lado a Dios? Y ahí viene todo un desequilibrio. Por eso creo que la primera parte es escucha. Porque hay que saber cómo amar. Y para eso tenemos que dejar a quien es el amor que venga a nuestro corazón. Los escribas siempre estaban peleando qué mandamiento era el más importante, qué precepto era el más importante, qué era lo que tenían que hacer para incluso ser los más importantes.
Jesús no pone un conocimiento intelectual, sino algo muy práctico. Por eso le dice a ese escriba, no estás lejos del reino de los cielos. Pero para estar en el reino de los cielos tienes que poner en práctica eso que ya sabes, amar a Dios y al hermano. Nosotros el día de hoy, ¿qué tan cerca o lejos estamos del reino de los cielos? ¿Qué tanto es nuestro amor al hermano? ¿Y qué tanto amamos a Dios para que ese amor a Dios se vea manifestado en el amor a los hermanos? ¿Es que es tan difícil o es tan simple? Si verdaderamente amamos a Dios, terminaremos amando a los hermanos. Pero si no amamos a Dios, nos estaremos engañando, amándonos o no amándonos o fingiendo. Todo tiene un orden y un equilibrio cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Entonces, sin límites y sin reservas, amaremos también a nuestros hermanos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios del amor, el Dios que se acerca a nuestra vida, que sea Él quien el día de hoy y siempre te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amar a Dios es amar a nuestro hermano como Él nos ha amado. Dicen por ahí, es una caricatura, un cuento, que había una gallina y un cochinito, un cerdo, que iban caminando, eran amigos. Y en eso ven en la iglesia un letrero que dice, desayunos gratis, huevo y jamón. Entonces la gallina le dice al cerdito, vamos a almorzar. Y el cerdito se queda pensando y se queda pensando. Y la gallina le dice, bueno, ¿que no quieres almorzar? Vamos, allá hay desayuno gratis. Y el cerdito le contesta a la gallina, pues es que para ti es fácil, porque tú nada más cooperas dando el huevo para el desayuno. Pero en mi caso, yo doy toda mi vida. Si yo entro, yo me entrego totalmente. Cuando tú entras a la iglesia a amar a Dios, ¿entras con la actitud de alguien que solamente va a cooperar en la causa? ¿O entras con la actitud de alguien que entrega toda su vida? Escucha, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu ser, no con las obras, no cooperando, sino entregándonos. ¿Por qué? Porque solamente una entrega total a Dios es lo que va a poder hacer posible que podamos amar a nuestros hermanos. Que tengas un excelente día.